ya casi en la recta final de la serie de estudios de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hemos aprovechado bastante, hemos aprendido bastante, así es que sigamos aprendiendo con estos últimos, bueno, el Señor sigue haciendo milagros, amén. Así es que vamos a poner atención en esta noche. Nuestro estudio nos trae nuestro hermano Nes Franek, así es que adelante. Dios bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Bueno, no sé si me escuchan bien. No se escucha el micrófono, pero espero que se escuche mi voz de todos modos. Y fíjese que cuando estaba preparando este estudio, me venía a la mente todas esas veces que estaba en la escuela, y no sé si le llegó a pasar, si usted fue a la escuela, que le encargaban que hiciera algún trabajo o alguna tarea, y cuando lo hacía, pues estaba como que ansioso de que lo revisaran. Cuando lo hacía bien, le ponía empeño, estaba esperando a que la maestra pasara para que viera su buen trabajo que hizo. Pero cuando no lo hacía, pues lo que quería era que se le olvidara a la maestra. Y lo mismo con los que trabajan, que saben que cuando hacen bien su trabajo están esperando que su jefe o la persona a la que le están haciendo el trabajo se fije en los detalles, en que le quedó bien. Pero si no lo hace bien, está como que, ay, que nomás pase así y que no se dé cuenta que aquí me quedó mal. Pero bueno, vamos a empezar con una oración. Padre bendito, en esta tarde estamos aquí reunidos, Señor, para escuchar de tu palabra, para aprender más, Señor, y para también tener un momento de oración en comunión. Te pido, Señor, que seas tú quien tomes el control de este estudio, Padre, que hables a través de mí, Señor, a través de este siervo inútil. Te pido que perdones también todos mis pecados, que limpies mi corazón, Señor, y mi alma, Padre, para hablar solamente lo que tú quieres que yo hable, Señor, y poder transmitir este mensaje, Señor, como tú lo deseas. Gracias te doy por eso. También te pido que le des fuerza a todos aquellos que están cansados en esta noche, que dispongas los corazones y abras los oídos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, y bueno, como dijo el pastor, ya estamos en la recta final de los milagros de Jesús, pero ahora quise hacer algo un poquito diferente, y es que en el instituto me pidieron que hiciera un estudio sobre el libro de Nahum, pero nada más me dieron 10 minutos, y cuando lo estaba compartiendo, híjole, sentí que me faltaron tantas cosas de decir que se pueden aprender de este libro del cual se predica y se habla tan poco. Entonces espero que sea de bendición para ustedes el estudio de hoy, como lo fue para mí. Y pues el tema de este estudio, el nombre de este estudio es Alégrense los justos y teman los malvados. Vamos a hablar del libro de Nahum, así que si lo puede ir buscando, está después de Miqueas. Y bueno, pues hay una disculpa para la familia Simón, que ya lo escuchó 10 minutos, ¿verdad?, de este estudio, pero créanme que sí les agregué muchísimas cosas nuevas que son muy importantes de tener en cuenta sobre esto. Entonces ahí en lo que lo va encontrando, Nahum 1, les voy a contar algo así rapidito que también lo compartí en el instituto, y es que hace mucho, recuerdo que estaba un día leyendo la Biblia y dije, voy a leer un libro del cual no me acuerde nada. Dije que de plano no recuerde nada de lo que dice. Y tenía algunos en mente y escogí el libro de Nahum. Entonces cuando escogí este libro, recuerdo que lo leí rápido, son 3 capítulos. Y dije, pues con razón nadie habla de él. Dije, pues no aprendí mucho, es otro libro más. Y el día que el maestro del instituto me pidió que investigara sobre este libro, recuerdo que ahí mismo en la clase lo abrí y empecé a leer los primeros 15 versículos y sentí una confrontación tremenda. Me sentí muy mal, me sentí que había pasado este libro como si nada. Y recuerdo que les comentaba a los del instituto, sentí como una confrontación porque les dije, me sentía poquito perverso. Y después el maestro dice, ¿eres perverso o no? No puede ser poquito. Pero bueno, vamos a continuar, y antes de empezar con la lectura
con el mensaje, quisiera darles algunos datos que creo que nos van a ayudar a ponernos en contexto sobre esta historia, que es bastante interesante, de hecho. Entonces, les voy a explicar algo así rapidito de las fechas, y esto les va a servir para siempre que lean la Biblia. A lo mejor es un poquito confuso al principio, pero ya después cuando lo entiendan va a ser muy fácil. Entonces, nosotros sabemos que ahorita estamos en el 2021. Entonces, han pasado 2021 años desde que vino Jesús, ¿ok? Entonces, desde que vino Jesús para acá, se empieza a contar 1, 2, 3, 4, 100, 200 y así, hasta llegar a 2021. Y antes de que vino Jesús, los años se cuentan al revés. O sea, el primer año no es el 3000 o el 5000, sino el primer año es el 0, hasta llegar al más grande, ¿ok? Digo al revés, perdón. El primer año es el más grande hasta llegar al 0, ¿ok? Entonces, nada más para tener eso en cuenta. Entonces, los números más grandes son más antiguos que los números más pequeños, antes de Cristo, ¿ok? Entonces, este libro fue escrito entre 660 y 606 antes de Cristo. Y el ascenso del imperio, aquí se está hablando del reino de Asiria, que fue uno de los primeros imperios en ser potencia mundial, o sea, eran increíblemente fuertes en comparación a muchos imperios. Fue de los primeros en levantarse y oprimir a bastantes naciones, a tener bastantes naciones bajo su mando. Entonces, el ascenso de ellos, empezó en el 721 antes de Cristo. Entonces, antes de que se escribiera este libro. Y digo el ascenso porque Asiria tenía ya muchos años existiendo. Después, el asedio de Israel por Asiria, o sea, cuando Asiria tomó control de Israel, fue en el año 721, o sea, antes también de que se escribiera Nahum. Tomó la parte norte de Israel y Judá, que fue una parte muy grande, y entonces empezó a oprimir a Israel por esa fecha. Y luego, la última fecha que les voy a dar es que la caída del imperio y el cumplimiento de la profecía de Nahum fue en el 606 antes de Cristo. Entonces, más o menos, se estima que por el tiempo que se escribió el libro de Nahum, más o menos ahí también fue que se cumplió, no muy tarde, la profecía. Ahora les voy a dar un poquito más de datos ahora acerca de Nahum, que no tenemos muchos, esto va a ser muy rápido. Nahum significa consolador. Y ahora, esta es la razón del título de este estudio, de alégrense los justos y teman los malvados. Porque Nahum significa consolador, y si usted ha leído el libro de Nahum, o ya ahorita por curioso leyó los primeros versículos, se escucha como un libro muy sombrío, que habla de cosas terribles, de puras calamidades, de pura condenación para la gente. Y realmente no. El libro de Nahum habla de la consolación para el pueblo de Israel y todos los inocentes que habían sufrido bajo el reinado de Asiria. Entonces era consolación para todos los inocentes, pero era condenación para los culpables. Entonces, por eso es que significa consolador Nahum. Profeta, era un profeta de Israel, ya lo sabemos, y era originario de Elcos. Aquí se menciona en el versículo 1, dice profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum de Elcos. No sabemos nada sobre Elcos, no hay datos, no se vuelve a mencionar en la Biblia, tampoco hay datos históricos, está muy difícil de encontrar esa información. Lo siguiente, tampoco sabemos nada sobre su vida, no se nos habla más, no hay escrito sobre él. Se cree que muchos historiadores que tratan de validar la Biblia creen que Nahum fue ficticio por estas razones. Otra cosa que tenemos que saber de Nahum es que era alguien sumamente gráfico. Entonces, si usted lee versículo por versículo, cada versículo lo va a ayudar a formar la imagen exacta de lo que él está diciendo. No es nada difícil de entender. Todo lo que dice, yo creo que si al menos entiende el significado de las palabras, se lo puede imaginar, porque está muy detallado y muy específico. Es muy gráfico, muy expresivo y muy dramático. Entonces, ahorita vamos a pasar a lo siguiente, que es la visión que tiene Nahum sobre Dios, que es realmente lo único que sabemos de Nahum y lo único que nos importa en este momento. Tal vez no se menciona tanto de Nahum porque la importancia viene en la profecía y en la visión que tiene Nahum sobre Dios. Entonces vamos a leer ahora sí en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el verso 11, para entender cuál era la visión que tenía Nahum sobre Dios.
Entonces acompáñame con su vista. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son como el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Entonces hasta ahorita hemos visto cosas que nos ponen a pensar, porque nos está hablando de un Dios que tiene mucho poder y que es capaz de enojarse contra sus adversarios. Entonces, si somos sus adversarios, nos pone a pensar un poquito. Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Entonces aquí ya nos empieza a dar la otra parte de la visión que tiene Nahum. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y algo muy interesante es que este versículo es muy conocido, por lo que nos da esperanza, siendo que antes de esto nos acaba de decir una confrontación tremenda. Y qué raro, ¿no?, que dos versículos que hablan de cosas totalmente distintas, una es confrontante y otra es más de gracia y sobre esperanza. ¿Cuál creen que se hizo más famoso? Pues el de esperanza, porque a veces nos duele que nos confronten. Dice, Jehová es bueno en fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán oídos. Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Esto es muy importante, recuerde esto, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Entonces, aquí hay 2 lados de la moneda de la visión que tiene Nahum sobre Dios, que es una visión bastante completa. Entonces, lo primero que nos dice es que Nahum ve a Dios como un Dios que es vengador, que es capaz de tomar venganza. Lo vemos en el versículo 2 del capítulo 1, que dice, Dios es Dios celoso y vengador. La siguiente cosa que vemos es que también cree que Él es un Dios justo, que dice que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, es un Dios vengador, pero también es un Dios justo, es un Dios de extrema santidad y de extrema justicia, pero también es un Dios de poder y que se puede airar contra sus enemigos. Entonces, Él nos habla de grandes creaciones que para nosotros son inmensas y son tan difíciles en sí de ver. O sea, tan solo de vernos es difícil por la inmensidad que ellos tienen, de apreciar realmente la magnitud de estas cosas, y nos habla como si fueran nada al lado de Dios. Y aquí en estos mismos versículos lo describe. Y es muy impresionante porque nos habla de la magnitud de Dios, que en realidad no la podemos comprender en su totalidad, pero haciendo estas comparaciones nos da una idea. La otra cosa que es muy importante sobre Nahum es que él esperaba con alegría el juicio de Dios. Así es, él esperaba el juicio de Dios con alegría. Y lo vemos en el capítulo 1, en el versículo 15. Dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Entonces, muy importante que menciona Judá. ¿Recuerdan que les dije cuál fue la parte que invadió Asiria? Que fue la parte norte donde estaba Judá.
Entonces Nahum, como todos los israelitas, era un patriota. Todos ellos siempre fueron muy orgullosos de formar parte del pueblo de Israel, porque al final eran el pueblo escogido de Dios. Entonces ellos estaban esperando con ansias ese juicio que les iba a traer la libertad, y también se nota un desprecio por Asiria, y lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 1, brínquese conmigo. Dice: ay de ti, capítulo 3, versículo 1, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Y esto es muy importante de tener en cuenta. No es que Nahum tuviera un odio, no un odio, sino un desprecio que fuera injustificado contra Siria, ya que ellos habían sido en extremo malvados, y no solamente contra su pueblo, sino contra todas las naciones vecinas. Entonces ellos estaban esperando con alegría el juicio que vendría. Entonces, un dato muy importante es que, como les mencionaba, no se sabe nada de Nahum ni del lugar de donde vino. Por eso es que muchos historiadores dicen que es ficticio. Pero algo que es muy importante y debemos de tener en cuenta es lo específica que fue la profecía de Nahum. Todos los detalles que da sobre cómo va a caer la ciudad de Nínive, todos se cumplieron al pie de la letra. Y esto, hay registros históricos de cómo fue la caída de Asiria. Y es algo realmente impresionante, porque aunque los historiadores quieran decir que fue ficticio y que no existió, la profecía está y se cumplió en muy poco tiempo y al pie de la letra. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Ahora, más datos sobre el libro. El libro de Nahum es pura poesía, está escrito y está estructurado como poesía por todos los elementos que dice. Entonces es grato de leer, por así decirlo, es fácil de leer. Lo invito a que lo lea con calma en su casa. Es un libro que son 3 capítulos, pero hay que darle varias pasadas para entender bien lo que está pasando, para entender todo, pues, todo lo que en realidad engloba. Al igual que toda la Biblia, pues se complementa con otros libros, y de verdad les recomiendo que lea a los profetas que son vecinos, y le vaya a ayudar a tener en cuenta una visión completa de Dios, sobre todo Oseas y Jonás, para que entienda más sobre este libro. Y ahora les voy a dar un dato muy curioso, que en realidad nos habla de que la Biblia es veraz. Nos vamos a ir al capítulo 3, al versículo 19, o sea, el último versículo del capítulo 3. Y esto, hermanos, realmente cuando yo lo estaba leyendo, fue algo que me asombró bastante y que me impresionó, porque es algo que se enseña en la historia de Asiria. Entonces dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Entonces este versículo iba dirigido al rey de Asiria, y le está diciendo que el mal que le va a venir es terrible, y que es increíblemente malo, y que cualquiera que viera ese mal que le iba a venir se iba a alegrar. Cuando dice batir las manos, quiere decir que va a aplaudir, o sea, iban a estar alegres de lo que iba a pasar. Y luego dice: porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Como les decía, ellos habían sido un imperio gigante que había oprimido a tantas naciones, que todos iban a estar alegres. Y ahora, aquí viene la historia que fue bastante interesante. El rey de ese tiempo de Asiria, que se llamaba Sarandápalo, me parece, si no lo pronunció mal, creía que había un oráculo en una tierra vecina que había dado una profecía de que el río iba a pelear contra su reino. Y eso era algo de temer, porque en aquellos tiempos, bueno, y todavía, o sea, han visto los daños que hacen inundaciones en ciudades que no están preparadas, las tormentas para las que no estamos preparados, todos los accidentes que ocasionan. Entonces ellos temían mucho al cauce de los ríos. No sé si tuvieron algunos la oportunidad de acompañarnos a los bautizos a Laughlin, que algunos nos quisimos cruzar hasta el otro lado del río, y la corriente nos empezó a llevar. Entonces es peligroso un río que va con mucha fuerza. Entonces se dice que él había creído en un oráculo que había dicho que el río iba a pelear contra él, y él creía esta profecía. Probablemente no sabía que era Nahum ni quién era, pero él creía esto. Entonces,
cuando empezaron a invadir Asiria, más específicamente la ciudad de Nínive, se dice que este rey, días antes hubo tormentas increíbles en la caída de Asiria, hubo tormentas muy fuertes y el río se desbocó. ¿Y qué creen que pasó con el río? Toda la fuerza del río fue a pegar contra las murallas de la ciudad. Entonces dicen que cuando este rey salió y vio lo que estaba pasando, creyó en aquella profecía que habían dicho y se rindió, se metió con toda su familia a su cámara y se suicidaron. Ahora, este es el mal del que se hablaba en la Biblia y es algo bastante impresionante que a mí me dejó asombrado por bastante tiempo, porque es parte de la historia de Asiria y es algo que se menciona en la Biblia. Entonces, ahora, algo que tenemos que tener en cuenta de estos 3 capítulos, este libro tan corto, es que en el primer capítulo, los versículos que leímos al inicio, ¿se recuerdan? Del 1 al 11, no especifican a quién le está hablando. No hablan de una nación en concreto, ni de un enemigo en concreto de Israel, sino que está abierto para cualquiera que fuera perverso, para cualquiera que fuera adversario de Jehová. Entonces, esto nos habla de todas las naciones perversas, probablemente también nos habla de Babilonia y de muchas otras que se fueron levantando como Roma y de las que se siguen levantando a la actualidad. Este es un mensaje que nos habla de que Dios tiene todo bajo control, de que Dios sabe quién es el justo y quién es el inocente. Y aunque parezca que no se hace nada contra esas naciones, Dios tarde o temprano va a orquestar su caída. Es lo que nos está hablando, que Dios está al pendiente de las naciones también. Y eso es una esperanza para todos aquellos que son inocentes. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que el capítulo 2 nos habla ya ahora sí de la profecía. Empieza sobre Nínive, de la caída de Nínive. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que también nos da un presagio a lo que va a pasar en el fin de los días, en los últimos tiempos. Y ahora el último capítulo ya es un enfoque total a Nínive. Es algo bien específico de Nínive, de esa ciudad, y se llama Destrucción Total de Nínive. Y ¿por qué se habla de Nínive aquí? Hay que entender también sobre esta ciudad. La primera mención de esta ciudad aparece por primera vez en el 1800 antes de Cristo. 1800 antes de Cristo. Eso fue hace muchísimo tiempo. Sabiendo que su caída fue en el 606 antes de Cristo. Imagínense cuánto tiempo pasó esa ciudad construyéndose hasta su caída. ¿Qué más sabemos sobre Nínive? Fue descrito por primera vez como un templo dedicado a la diosa Ishtar en los escritos seculares y en las historias seculares. Pero la Biblia nos lo menciona por primera vez en Génesis 10:11. Y si quiere anotarlo por ahí, Génesis 10:11, para que sepa el origen de la ciudad de Nínive, que fue edificada por Nimrod, el cual era bisnieto de Noé. Entonces, Nínive fue una de las 4 capitales que Asiria tuvo, y fue una de las más prolíferas. En el siglo 8 fue cuando se creó, y su mayor apogeo ocurrió en el siglo 7. Se dice que el palacio que se construyó ahí ha sido uno de los palacios más hermosos que se ha construido. El palacio se llamaba Palacio Sin Igual. Ese era el nombre de aquel palacio. Y recordemos si usted tiene tiempo, búsquelo y va a ver la hermosura de ese palacio y lo grande que estaba. Entonces era una ciudad bastante fuerte y fue una de las 4 capitales de ese imperio tan poderoso llamado Asiria. Entonces, ¿qué es lo que Nínive representa en esta historia de Nahum? Yo estuve pensando por esto en un tiempo, y no solamente habla en un adversario de Dios, sino que justo en ese tiempo, en el tiempo en que Nínive fue más prolífera, fue cuando pasó todo lo ocurrido en el libro de Jonás. Por eso es que le digo, si tiene tiempo, lea Jonás, es bien importante.
Para dar un dato más concreto, probablemente fue en el 788 a.C. cuando Jonás fue a predicar a Nínive y ocurrió todo lo descrito ahí. Entonces, se llamó al arrepentimiento en esa ciudad. Y a pesar de ser una capital tan grande, tan prolífera, llena de gente, llena de culturas, de idolatría, de pecados, ahí mismo Jonás da descripciones sobre cómo el pecado era tan fuerte en aquel lugar, fueron movidos a arrepentimiento por medio de la profecía de Jonás. Entonces tengan en cuenta que fue en el 788 a.C. Y esto lo podemos ver en Jonás 3, del 7 al 10. Y ese sí, si me pueden ayudar a buscarlo. Jonás 3. Jonás 3, del 7 al 10. Me acompaña también con su vista. Dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces esto es bien interesante, porque Nínive ya había tenido un acercamiento con el pueblo de Israel y había caído en arrepentimiento. Y no sé si usted entiende la magnitud de lo difícil que era que esta ciudad llegara al arrepentimiento. Estamos hablando que sería una ciudad como lo hoy es Estados Unidos o China, y más específicamente Estados Unidos, porque es una de las ciudades en las que más libremente se puede practicar todo tipo de pecado. Entonces imagínense que de repente la Cámara de Senadores y el presidente se pusieran de acuerdo para pasar una ley que dice que hemos ofendido a Dios y que ahora tenemos que arrepentirnos todos. ¿Se imagina lo difícil que eso es que pase el día de hoy? Claro, los tiempos han cambiado y hay algunas cosas que han cambiado, pero es para darnos cuenta de lo magnífico que fue este hecho, que toda Nínive fue movida al arrepentimiento en aquel momento. Pero lo triste de esto es que su arrepentimiento solamente duró aproximadamente 100 años, poquito menos. Fue lo que duró una generación, probablemente lo que alcanzó a terminar la generación que escuchó a Jonás. Y la que vino después se olvidó completamente. Y esto lo hemos visto tantas veces desde la historia en Egipto, que dice que vino un faraón que no conocía a José y empezó la opresión contra Israel. Y así tantas veces, hasta mismos reyes de Israel que se olvidaron de Dios. Una generación duró aquel arrepentimiento y el pecado regresó. Ni siquiera 100 años. Y en el 606, o sea, es que es increíble que no pasaron 100 años y cayó Nínive. Entonces se puede decir que el juicio de Jehová solamente se postergó un poco. Y probablemente muchos sí se arrepintieron y vivieron su vida bien. Pero esto nos dice que, como nos mencionaba el maestro del instituto, que muchas veces empezamos bien, pero no importa cómo empezamos, sino cómo terminamos. Hay que tener cuidado de lo que hacemos con nuestra vida, porque en cualquier momento podemos caer. Estoy seguro que todos nosotros lo hemos experimentado. Todas esas fallas que hemos tenido, que tal vez cuando nos arrepentimos estábamos tan bien, hicimos tantos cambios, y cuánto tiempo nos duró para volver a pecar. Y es aquí cuando veo una similitud entre Nínive y nosotros en el día de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Nínive? Ellos no eran parte del pueblo de Dios. Nínive no era parte del pueblo escogido. Sin embargo,
alcanzó la misericordia de Dios y la gracia, alcanzó el perdón de aquel Dios tan misericordioso. Entonces ellos hicieron enojar a Dios por su necedad, por la traición de la confianza de Dios, la traición de su misericordia, por la inconstancia, el malagradecimiento, el olvido del mismo y el rechazo como tal a Dios de nuevo. ¿Cuántas veces se han sentido como Nínive? Les pregunto yo. Ni siquiera somos parte de aquel pueblo escogido que fue en un inicio, sin embargo, hemos alcanzado la salvación y la gracia por medio de Jesús. Recibimos misericordia inmerecida, gracia, y a veces se menciona tan fácil y se nos olvida todo lo que conlleva esa salvación y esa gracia. Olvidamos todo eso y volvemos a caer. ¿Cuánto tiempo pasa? A lo mejor decimos, una generación no duró en Nínive. ¿Y cuánto tiempo pasamos nosotros desde que nos arrepentimos de alguno de nuestros pecados y volvemos a caer? Gracias a Dios que no recibimos la paga de nuestro pecado y que aún no hemos terminado como Nínive. Entonces, si alguien pudiera ayudarme a leer Lamentaciones 3, del 22 al 23. El primero que lo encuentre, si le puede dar lectura, por favor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y versículo 23. Tres, 22 y 23. La misericordia de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ok. Y estoy seguro que muchos de nosotros no sabemos este texto, o si no se lo sabe al pie de la letra, al menos sabe de qué habla y de qué trata, y lo mencionamos muchas veces. Y a veces escuchamos tanto sobre la gracia y nos excusamos en ella para hacer muchas cosas. Y por eso es que me gusta tanto el libro de Nahum, porque nos ayuda a recordar lo que Dios puede hacer, el ardor de la ira de Jehová sobre nosotros y qué podemos hacer contra ella. Que claro que es un Dios misericordioso, tardo para la ira, que es un Dios que nos da gracia, que sus misericordias son nuevas cada día, pero también es un Dios que puede ser exasperado, que también manda consecuencias. Entonces hay que tener bien en cuenta que no es cualquier cosa fallar a este Dios al que servimos, porque no es cualquier Dios. Nahum nos recuerda lo terrible y poderoso que puede llegar a ser Dios. Y con esto no le digo que tenga miedo, porque no debemos tener miedo, pero debemos de tener temor de Él. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, quiero que leamos Hebreos 10, 26 al 31. Y yo sé que este mensaje siempre que puedo, este pasaje de la Biblia siempre que puedo, lo menciono y hago énfasis en él. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo van a recordar. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Y dice, advertencia al que peca deliberadamente. Y antes de darle lectura, yo sé que, como les digo, yo lo menciono mucho, pero hay mucha gente que acostumbra a tener textos en su casa y pone bienaventuranzas y salmos. Pero si les soy sincero, si un pasaje de la Biblia deberíamos de tener en cuenta, si un pasaje de la Biblia deberíamos de tener grabado en el corazón, en la mente y en el alma, es este. Y puede sonar duro, pero muchas veces se nos olvida que cuando pecamos, que cuando fallamos, no le estamos fallando a alguien más y no estamos pecando contra los hombres, sino le estamos fallando a este Dios tan poderoso que servimos.
Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y fíjese lo que dice el último versículo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y como cristianos es lo que más nos debería de doler cuando pecamos. Y sabe que todas esas veces que he fallado, me viene este versículo a la mente. Y realmente estoy agradecido por la misericordia de Jehová. Porque hasta el día de hoy nos ha dado otra oportunidad y nos ha perdonado. Y yo se lo pregunto a usted, ¿cuántas veces no hemos pecado deliberadamente? Conociendo esto, incluso conociendo este pasaje, sabiendo lo que significa y tomándolo como nada. Es increíble que no hayamos sido consumidos por la ira de Jehová. Es increíble la gracia y la misericordia de la que gozamos. Es increíble la palabra que tenemos día con día frente a nuestros ojos, y aún así seguimos cayendo. Por eso le digo, este versículo deberíamos de tenerlo por todos lados, en cuadros en nuestra casa, en nuestro celular, en nuestro auto. Deberíamos de saberlo de memoria, para recordar que siempre que fallamos, no fallamos a los hombres ni a nosotros mismos, sino al Dios que adoramos. Y gracias por la misericordia, pero hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y no solamente ser conscientes, sino tratar de cambiar. Lamentablemente Nínive terminó sufriendo aquella terrible calamidad, que terminó con todos los habitantes de esa ciudad, con cada una de las vidas. Esa ciudad tan grande y tan hermosa, tan llena de vida, pero también de pecado, terminó en cenizas. Aún tenemos tiempo de cambiar nosotros y de volvernos a Dios. No hemos experimentado esa ira que Dios podría mandar, de la cual somos merecedores. Pero ahora en este día, si usted se encuentra bien con el Señor, alégrese. Alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, que rebosen de alegría. Es lo que dice la Biblia sobre los justos. Y por eso es que les mencionaba al principio que yo sentí una terrible confrontación cuando empecé a leer los capítulos. Porque yo sabía que había cometido un error y que había pecado. Y yo sabía que aunque las consecuencias de mis pecados habían afectado a personas, a hermanos, lo más triste es que le había fallado a Dios. Y cuando estaba escuchando todo lo que Dios era capaz de hacerle a sus adversarios, tuve miedo. Porque sabe que en esta vida no hay intermedios. O servimos a Dios y somos parte de su pueblo, o pecamos y somos parte de sus adversarios. Y
recuerdo que esa misma noche llegué a mi casa y empecé a reflexionar. Y realmente sentí un arrepentimiento terrible porque dije, Dios, ¿en qué momento voy a poder ir contra ti? ¿En qué momento me voy a poder levantar como tu adversario? ¿En qué momento voy a resistir contra lo que tú eres? ¿Qué somos sin Él? Y a veces cuando pecamos sentimos que ya no hay perdón, que hemos traicionado de una manera tan horrible a Dios, que como dicen Hebreos, ya no queda más sacrificio para nosotros. ¿Y sabe qué? Esa noche me arrodillé y le dije, Dios, realmente si ya no queda nada para mí, entonces, si ya no tengo otra oportunidad, si te he traicionado tantas veces y merezco la paga del pecado, entonces ¿qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene levantarme las mañanas e intentar hacer algo cuando sé que Dios no está conmigo, sino que es mi adversario? ¿Qué voy a poder hacer? Si muchas veces siendo cristianos, sabiendo que Dios está con nosotros, el mundo se nos viene encima y sentimos que no podemos, nos sentimos insuficientes. Ahora imagínense siendo el adversario de Dios. ¿Qué podemos hacer y qué esperanza tenemos? ¿Qué queda para nosotros? Debajo del cielo y en el cielo. ¿Y sabe qué? Termino con esto. Si el juicio de Jehová viniera sobre nosotros en este día, ¿usted estaría alegre o tendría miedo por aquel juicio? ¿Estaría alegre porque está cubierto por su gracia? ¿O tendría el mismo destino que Nínive tuvo? ¿Anhela la segunda venida de Cristo? ¿Anhela que Cristo venga por su iglesia y nos lleve con Él? ¿O tenemos miedo ese día? ¿O cuando se habla de las señales de los últimos días y de que estamos tan cerca de experimentar todo eso, nos da miedo? ¿O se alegra y dice, sí, ya quiero que pase? ¿Realmente para nosotros el morir es ganancia? ¿A dónde iría su alma hoy si muriera? Que al final es lo más importante para nosotros. Por eso es que ese mensaje se llama alégrense los justos y teman los malvados. Si somos justos y estamos cubiertos por la gracia, pues alegrémonos. Y si hemos sido malvados, entonces pidamos perdón para no terminar como Nínive, para no terminar siendo adversarios de Dios. Porque horrible cosa es caer ante las manos del Dios Altísimo. Entonces, pues ese fue el mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición para su vida y que Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Nes, por esa palabra, ¿verdad? Que dice la Escritura que no regresa vacío y que todos necesitamos, ¿verdad?, de esta palabra. Yo espero que el Señor haya hablado en nuestras vidas. Hay muchas cosas en las que nos hemos llenado de conformidad, solamente nos hemos conformado con el nivel de espiritualidad, por así decirlo, que hemos alcanzado, y muchas veces queremos estar bien con Dios según nosotros, ¿verdad? Y pensamos que como nuestro corazón, porque nos hemos ido acostumbrando a nuestro estilo o forma de vivir, y decimos, Dios entiende,
Dios conoce mi corazón. Y muchas veces como que nos estamos justificando de esa manera. Dios conoce mi corazón, pero nunca hacemos los ajustes que debemos hacer en nuestra vida para placer a Dios. Y que no amemos a Dios o que no querramos ir al cielo por temor del infierno, sino más bien porque amamos a aquel que lo dio todo por nosotros. Nos falta absolutamente muchísimo todavía por mejorar en nuestras vidas. Dios muestra su misericordia desde el Antiguo Testamento, desde hace miles de años, usando todo este tipo de enseñanzas, de vivencias para aquellos pueblos, solamente para enseñarnos una cosa: su gracia, su amor, su misericordia, y que cuando estamos dispuestos a cambiar, Él nos perdona. Te damos muchas gracias, Señor amado, por la bendición que nos has dado en esta noche. Gracias por tu palabra, porque has hablado a nuestra vida. Señor, entendemos que vivimos en un mundo bastante violentado, pero los que voluntariamente llegamos hasta este lugar, Señor, porque te hemos conocido, tu palabra nos dice que nos alegremos y que teman los malvados, pero muchas veces nuestro corazón todavía no ha sido transformado completamente. Así es que en esta noche escucha esos corazones y rogamos porque tu Espíritu Santo, Señor, esté haciendo esa obra. Dice tu palabra que enviarías el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos recordaría todo lo que tú enseñaste. Le hablabas a tus discípulos, pero ahora, Señor, nos hablas a nosotros. Tu palabra dice que Él hace la labor de convencimiento. Así es que te suplicamos que en esta noche, mi Dios, esta palabra quede tan marcada, Señor, en nuestro corazón, de tal manera que podamos ir a casa y reflexionando, ir al trabajo y seguir reflexionando acerca de cómo es nuestra vida y qué necesitamos, Señor, cambiar. Permítenos, Señor, poder ser confrontados con tu palabra una y otra vez, y que podamos, Señor, tomar las decisiones de cambios, aún como estuvo dispuesto Nínive en aquel tiempo, aunque quizás por un decreto del rey muchos se vieron obligados a arrepentirse, a cambiar, Señor, pero tú les perdonaste. Que así mismo tu palabra, Señor, haga un efecto positivo en nuestras vidas, de tal manera que nos lleven a esa bendición, a alegrarnos completamente, porque tu gracia está en nosotros. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.